Paz y victoria en Jesucristo para cada uno de nuestros hermanos, pastores y personas que aún no profesan nuestra fe. Si a través de este medio usted entra en conexión con nosotros, quiero decirle que el deseo de mi corazón es que usted pueda ser bendecido y que su vida pueda enfocarse en Dios y que verdaderamente las promesas del Señor se hagan una realidad en su propia experiencia. Lo cierto es que el mundo está tremendamente conmovido. Los efectos del COVID-19 han producido verdaderos estragos en unos países más que en otros, pero la preocupación es una preocupación de los gobernantes a nivel mundial. Lo cierto es que nosotros como mensajeros de Dios, como comunicadores de la verdad, siempre debemos tener una palabra de esperanza, un mensaje de aliento, una palabra fundamentada en las Escrituras para motivar a nuestros amigos y hermanos a fijar los ojos en Cristo, aún en medio de situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir. Les animo a la Iglesia de Cristo, a cada uno de nuestros hermanos, para estar lo suficientemente sensibles a aprovechar las oportunidades que Dios nos pueda conceder. Es cierto que estamos en nuestras propias casas atendiendo a las sugerencias y a los protocolos de gobierno para evitar el contagio y evitar salir de nuestras casas. Sin embargo, a través de la tecnología, a través de estos medios de comunicación, podemos en igual manera seguir predicando el Evangelio, seguir dando palabras de aliento, alentándonos los unos a los otros, orando y de esta manera ver a Dios actuar y actuar a través de nuestras vidas. Tenemos que ser, como dije recientemente, lo suficientemente sensibles para discernir las oportunidades que Dios puede darnos. Lo cierto es que las promesas de Dios son reiteradas. Como dijo el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay una palabra que siempre nosotros recurrimos porque es una palabra que el salmista habla de la protección que Dios ofrece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nótese la importancia, el que abriga, el que se cobija a la sombra del abrigo del Omnipotente. Hay promesas de protección y de todo lo que el pasaje bíblico nos menciona. La peste destructora y las diversas situaciones complicadas que puede vivir una persona en aspecto físico, en aspecto emocional, en aspecto espiritual. Quiero animarles en el Señor que ustedes sigan cultivando una fe viva. A veces la cristiandad, con las libertades que tenemos, con las posibilidades de desenvolvernos, las personas no viven una fe tan ardiente y poco a poco el sistema de este mundo comienza a tornarlos pasivos, pesimistas y no logran tener una vida fecunda. Pero siempre la historia de la Iglesia ha reflejado que en los momentos más adversos, inclusive en los momentos de persecución que ha vivido la Iglesia en las diferentes etapas de la historia, la Iglesia de Cristo siempre se ha desarrollado, ha crecido y la fe la ha compartido y que ha producido un efecto muy positivo en muchas vidas. Las personas que han pasado momentos de tanto dolor por la pérdida de un ser querido en las diferentes partes del mundo. Nótese que han muerto médicos, han muerto profesionales de la salud, han muerto inclusive hombres de influencia y hombres de bien, especialmente en Europa, donde los efectos en España e Italia han sido tan devastadores. Por eso que como iglesia tenemos que elevar nuestro clamor a Dios, que Dios extienda su mano de misericordia sobre esta humanidad y que la humanidad en medio de la desesperación pueda volver su rostro a Dios. Porque la historia de Israel nos da reiterados ejemplos
que en cada ocasión que Israel dio las espaldas a Dios, sufrió las consecuencias de su desvío, de su rebeldía. Y la humanidad estaba viviendo una vida tan desconectada de Dios, tan desconectada de los principios divinos, y que ha caído en una abierta rebelión donde la violencia, donde la inmoralidad en los diversos grados se ha manifestado en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y esto trae evidentemente los efectos colaterales de rebelarse con Dios, de subestimar los mandamientos divinos, y el hombre vivir una vida libertina conforme la profecía bíblica nos dice, que la maldad se acrecentaría, que cuando el Señor se apreste a regresar, los días serían como Sodoma y Gomorra, serían como los días de Noé. Ambas sociedades de aquellos tiempos se caracterizaban por la impureza, por la violencia, por la maldad del corazón. Dios intervino en una forma tan severa, tan drástica. Hoy los efectos del coronavirus no sabemos las dimensiones que está llegando y solo estamos acudiendo a que la misericordia de Dios se extienda y que el hombre se pueda volver a Dios con todo el corazón. Entonces le animo a los hermanos en primer lugar, a mis consiervos, que cual más cual menos todos estamos unidos en el mismo propósito de edificar la iglesia a través de estas instancias, de compartir un mensaje, de tener reuniones de conferencia online, para que de esta manera el pueblo siga siendo edificado y los creyentes siguen manteniendo una fe ardiente en Cristo y un profundo amor por Dios y por las almas perdidas. La palabra que quiero compartir en esta oportunidad, como título he llamado Procura la paz, procurar la paz en la ciudad. ¿Cómo podemos ser agentes de inspiración a otros? ¿Cómo podemos mantener una vida estable, firme y de bendición a otras personas? Y hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, y me permito leer del versículo 4 en adelante. La Escritura dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casa, habitadla, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engrandeced hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Profetizan falsamente en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Dios habla por el profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías a su pueblo, y le asegura la liberación y la bendición del pueblo, y le asegura que Dios es un Dios que guarda el pacto, que Dios guarda el pacto. Aquí Dios está permitiendo que ellos sean llevados cautivos. La rebelión del pueblo era evidente. Habían incurrido en la idolatría y en un comportamiento totalmente rebelde, con actos humanos totalmente contradictorios a la ley de Jehová. Entonces Dios manifiesta su disgusto, su profundo malestar, y Dios permite entonces el traslado en cautiverio a Babilonia.
En otras palabras, el disgusto de Dios lo estaba usando como un medio de disciplina. La disciplina siempre tiene un propósito aleccionador y un propósito edificante. Así era el propósito que Dios tenía con la nación de Israel. Fue Dios quien permitió que fueran llevados cautivos y debían establecerse en Babilonia y sacar el máximo provecho en esa tierra. Y el consejo que Dios les da a través del profeta es que ellos tengan un proceder adecuado, que sean gente de bien, que ellos se comporten en la mejor manera posible. Y es por eso que encontramos esta declaración en los versos que yo acabo de leer, que los anima a edificar casa, a habitarla, a tener hijos, a casarse, y que se establezcan y que sean una bendición. Entonces los exhorta para que ellos sean gestores del bien en tierra de cautiverio. Sin embargo, su comportamiento debía ser adecuado. Y los insta a que ellos oren y se esfuercen. Y luego añade esta palabra en el versículo 7 que yo leí: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a través de Jeremías: buscad el bienestar de la ciudad, procurad el shalom del Señor, la paz del Señor, y se le prohíbe intentar romper la paz pública y ellos tengan un comportamiento correcto. Ese es el mensaje que les transmite el profeta, que por ningún motivo rompan la paz pública mientras son súbditos del rey. Debían vivir pacíficamente bajo la autoridad babilónica. Debían vivir con piedad y honestidad y no tramar ningún comportamiento rebelde, sino ellos tendrían que ser agentes de bendición, esperar pacientemente que Dios cumpla el tiempo por el cual les permitía ir en cautiverio. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Jesús es el shalom. Recordemos las palabras del profeta Isaías cuando dice que Jesús es el príncipe de la paz. Él es el shalom. Y el shalom es mucho más que un saludo. Es mucho más que un saludo. Sino que es el mensaje evangelizador. Dice que Jesús vino a anunciar la paz. El shalom sea sobre esta casa. Cuando Jesús aparece resucitado y los discípulos estaban llenos de temor, Jesús aparece y dice: paz al Señor. En otras palabras, el shalom, la paz del Señor. Y como dije recientemente, el shalom es mucho más que un saludo, es una paz completa. La raíz de esta palabra da la idea de tener todo lo que necesitamos para estar en paz. Podemos estar en paz si Dios controla nuestra vida, si Dios es la autoridad de nuestra vida, si Él controla las áreas de nuestra vida, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Evidentemente, en ese control que Dios da, las promesas de Dios se hacen una realidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo, bajo un contexto difícil en el cual se encontraba, anima a los hermanos de Filipo. Está en Roma, encarcelado por causa del Evangelio, pero él da una palabra de fe, de aliento, y dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Su riqueza en gloria. Sin embargo, el libro de Isaías, el profeta, dice las siguientes palabras: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Vemos esta verdad tremendamente fuerte del profeta Isaías. Es una verdad que refleja lo que existe en el mundo actual, en el mundo en el cual nosotros vivimos, en la sociedad posmoderna que nos ha tocado vivir, donde el odio, la envidia, la impiedad mantienen a las personas en una verdadera turbulencia, una turbulencia permanente, donde las relaciones humanas se deterioran, las relaciones de padres con hijos, de esposa y esposa, dejan de amarse. Sin embargo, la paz del Señor, el shalom del Señor, que nos habla de una vida completa, de una vida controlada por Dios, entonces ejerce la posibilidad de sanidad y de restauración a lo que se convierte en el Señor. Por eso que la palabra shalom, la paz del Señor, tiene una implicancia mucho mayor que un mero saludo. No hay paz para los malvados, también dice Isaías en el capítulo 48, versículo 22, me parece mucho, dice, no hay paz para los malvados. Y en igual manera en el versículo que leía del capítulo 57, las mismas palabras. 57, 21, no hay paz para el impío. Es como un mar en tempestad. Pero somos llamados, amados hermanos, por Dios para ser canales de bendición y poder ejercer una influencia positiva y ser transformadores del mundo a través de este mensaje de paz, este mensaje que Cristo nos ha comisionado. Dios envió este mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz, así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10, verso 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La iglesia posee un legado que nos ha dejado Jesús, es el legado de la paz. Las enseñanzas de Jesús, la vida y la muerte de Jesús transmiten evidentemente este mensaje del amor de Dios. El nuevo mandamiento que el Señor nos ha dejado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. La ley del amor, la ley de la paz, la paciencia y todas las virtudes que son propias de Cristo, pero Cristo al tomar control de nuestra vida, entonces cada uno de nosotros no respondemos en violencia, sino la reacción es totalmente diferente. Son los valores cristianos que comienzan a emerger en la vida de un hombre y de una mujer. No importa la posición en la cual se encuentre, no importa la edad que pueda tener, si ese hombre y esa mujer se reconcilia con Dios, si atiende al consejo de la palabra, entonces la humildad, la sencillez de corazón, la justicia, la misericordia, la generosidad, la lealtad, se hacen parte de su vida como algo natural en la convivencia que puede tener en el ambiente de una familia, en su propio trabajo, en la comunión de los hermanos. Entonces, tener paz con Dios comienza teniendo o tener paz con Dios, mejor dicho, genera el tener paz con nosotros mismos y en tener paz con nuestros semejantes. Solo un hombre que ha hecho la paz con Dios, solo una mujer que ha hecho la paz con Dios puede ser un procurador de la paz, procurar la paz en la ciudad. Por eso cuando la iglesia de Cristo marca presencia y cada uno está conectado con Dios, cada uno vive con un corazón ardiente de amor por Dios y por las almas perdidas, ese hombre apasionado por Dios, esa mujer apasionada por Dios,
lleno del Espíritu Santo, tendrá que tener un comportamiento compatible a la ciudadanía del reino de Dios, para ser gente de bien en la ciudad en la cual Dios nos ha puesto. Entonces no hay paz para los impíos. Pero la paz no es una paz mística, no es solamente ausencia de guerra, sino es una paz interior que trasciende. Entonces lo que componemos la familia de Dios, tenemos que experimentar esa transformación que viene como resultado de que nuestras mentes son transformadas, que el pensamiento es renovado por la palabra de Dios. Entonces ejercemos una influencia transformadora en el lugar donde nosotros nos desempeñamos. Somos parte de una iglesia y la iglesia tiene una identidad. Estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con las almas también. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 36, dice la Escritura: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Jesús se compadeció de ellas, no por motivos temporales, sino por motivos espirituales. Los móviles de Jesús siempre fueron la salvación de los hombres, el bienestar integral del ser humano. Esa es la gran realidad. Él no los veía como gente ignorante, aunque muchos estaban con un corazón totalmente en rebeldía. Siempre Jesús tuvo una actitud hacia el más vil pecador, una actitud de misericordia. Entonces el llamado que Dios nos hace como iglesia en esta hora de crisis, en esta hora difícil, es un llamado a una misión integral que refleje el propósito de redimir las vidas de los hombres y que los hombres, cual más cual menos, puedan reconciliarse con Dios, y que nosotros que somos parte de la iglesia poder dimensionar la influencia positiva que podemos lograr a través de este mensaje de paz y de esta palabra de autoridad que el Señor nos entrega. Entonces hay que sacarse la máscara de la religiosidad. Hay que sacarse todo ropaje religioso y vestirnos entonces con un ropaje de pureza, de santidad, de compromiso con Dios. La iglesia gana conversos, y cuando gana conversos no es porque está visualizando a las personas como una fuente de recursos en la administración de la iglesia. No, necesitamos conversos para que estos conversos, esta gente que está perdida, lejos de Dios, que no entiende las cosas del reino de Dios, pueda convertirse a Cristo y transformarse en un discípulo. En otras palabras, pueda él con todas sus limitaciones y ella con sus limitaciones reproducir posteriormente la vida de Cristo. Porque en la medida que un hombre que se convierte a Cristo nace de nuevo a la vida espiritual, ese hombre que es instruido, esa mujer que es instruida por la palabra, se transforma entonces en un hombre parecido a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La marca indeleble de un discípulo de Cristo es la obediencia y el amor. La manifestación del amor es la señal distintiva de un seguidor de Cristo. La señal de una iglesia madura es precisamente el amor. La aceptación de la gente, no importa en la condición que venga, y el perdón que debemos liberar a todo hombre y toda mujer que se acerca a Cristo y pasa a ser parte de la familia cristiana. Entonces, cuando hablamos el shalom del Señor, el procurar la paz en la ciudad, procurar la paz en nuestro país, la paz en nuestro hogar, la paz en nuestras relaciones humanas, es una paz no mística, no es una paz que se limita a un saludo, sino es una paz que implica nuestras emociones, implica todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser.
Y es por eso que la paz tiene una connotación mucho mayor, esta paz del Señor, porque tiene que ver con restauración, tiene que ver con bienestar total, con sanidad a nuestro cuerpo, es decir, la vida completa de la relación que tenemos con Dios se torna en la experiencia de un hijo y de una hija de Dios. Quiero animarle que en estos días de crisis, en estos días difíciles que vive nuestro país y vive la humanidad, usted sea un generador de paz. Procuremos la paz, seamos pacificadores, que el nombre de Jesús sea glorificado y que la queja sea quitada de nuestra vida, el descontento, sino que haya un cántico de alabanza y haya una oración constante por nuestros hermanos y por nuestros compatriotas y por el mundo entero que está pasando por momentos difíciles. Es aquí donde nos hacemos cercanos a nuestro hermano y a nuestro prójimo, orando al Señor y predicando este mensaje de buena noticia. Dios le bendiga.